El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. En la madrugada de ese día, superiores de las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través del golpe de Estado y derrocaron el entonces gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio así a la dictadura militar que comenzó con una dictadura cívico-militar que duraría hasta el año 1983. Conversamos con el contador Omar Raca, en este caso, que vivió desde el año 1971 a 1977 en la ciudad de Córdoba como estudiante de la Universidad Nacional. Nos cuenta, en este caso, cómo vivió este periodo. Yo fui a estudiar a Córdoba en el año 71 y estuve hasta mediados del 77 que me recibí. Estuve en Córdoba por estudios. Vivimos distintas etapas, fueron años muy difíciles, principalmente para el estudiante de pelo largo y barba, que era mal visto. Cuando nosotros fuimos a Córdoba, estaba el régimen militar del general Lanusse. En el año 73 entra el gobierno constitucional, ya existía la guerrilla, pero no con las dimensiones que tuvo en los años 75, 74. Después cambian los gobiernos, viene el gobierno constitucional, hubo un hecho inédito que fue un jefe de policía derrocar al gobernador. Yo creo que eso no se había dado nunca en la historia de nuestro país. Fue el famoso Navarrazo. Después de eso, Córdoba tiene un interventor, Lacabane, que fue algo muy, muy malo para los cordobeses por un militar, y eso que no estaban los militares todavía, sino que un militar muy violento. A eso debemos agregarle que a nivel nacional López Rega había formado la AAA, así que teníamos una violencia de derecha y una violencia de izquierda. Y los que estábamos estudiando, que estábamos en el medio, vivíamos momentos muy complicados, no existían los derechos individuales, o sea, pasaba una racia, te llevaban detenido, en averiguación de antecedentes, te quedabas 48 horas sin que tu familia supiera nada dónde estabas. Hay una anécdota que mi hermano lo llevan en una racia, lo largan, va a tomar el colectivo a la avenida Vélez Arfield para volverse a Barrio Jardín, pasa otro carro de asalto, lo vuelven a cargar, 48 horas en averiguación de antecedentes de nuevo. Bueno, las garantías individuales, como te dije, no existían, y la violencia de izquierda llegó un momento que era muy brava. O sea, yo sostengo que a la gente joven hay que contarle todo, hay que hacer la autocrítica de esos momentos, de la gente que hoy misma está ocupando cargos políticos. Deberían hacer un mea culpa y un reconocimiento de lo que han hecho en esa época. Se cuenta una parte de la historia que realmente la violencia generada por el Estado fue tremenda, fue terrible, porque los militares actuaron, querían exterminar la guerrilla, y para lograr eso no midieron las consecuencias ni la gente que no tenía nada que ver. Actuaron para tomar uno, si vos estabas en la agenda de estudio de un muchacho que estaba en la guerrilla, y bueno, vos también eras guerrillero, y ahí no había vuelta atrás. Se vivieron momentos muy, muy duros y muy difíciles. ¿Cómo era? Decís, eran momentos difíciles, ¿cómo era? Pues eran jóvenes, ustedes también en ese momento, 18, 19, 20 años, si tenían conciencia de lo que iba sucediendo, de este contexto político que ahora me explicas que pasaba en ese entonces. Sí, lo que pasa que lo que no teníamos conciencia fue de lo que ocurrió, que iba a venir. Nosotros éramos conscientes de lo que estaba haciendo la guerrilla y luchando contra el gobierno constitucional, porque lo veíamos
prácticamente a diario, tomar cuarteles, comisarías para hacerse de armas, todas esas cosas éramos muy conscientes. Lo que no nos imaginábamos nunca que iba a venir, lo que iba a venir después con el gobierno militar. Fue algo realmente lamentable, algo que, como dice, nunca más, porque ahí se perdieron todas las garantías individuales. Si vos tenías la desgracia de caer y bueno, no te encontraba más nadie. Yo creo que los militares tienen que hacer un reconocimiento también ellos de que no han juzgado a nadie, sino que directamente lo hacían desaparecer. Eso fue tremendo. Y ahora continuamos con esta segunda parte, el señor Omar Raca, un hecho puntual que le tocó vivir en julio de 1976. Seguimos escuchándolo. Nosotros el 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado se produce a la madrugada. A las 2 de la tarde tuvimos un allanamiento del ejército, porque vivíamos en un monobloc que éramos todos estudiantes. A las 2 de la madrugada del día 25, otro allanamiento. Eso se producía en forma prácticamente, lo veíamos como algo normal. Ibas por la calle y te paraban a vos y paraban que iban adelante y te decían: estos se están cuidando la espalda, y te requisaban, y con el mal momento que pasabas, porque vos el que iba adelante tuyo no lo conocías, no sabías quién era, y si estaba metido en algo la ligabas vos. El hecho cúlmine nuestro se produce un 26 de julio del año 76, un día que el Club River Plate jugaba una final de la Copa Libertadores con Cruzeiro. Nosotros teníamos un televisor en el departamento, vivíamos seis jóvenes de Alicia, 6 estudiantes de Alicia, que se veía media pantalla porque estaba agotada, pero bueno, era lo único que había. Y cuando yo llego de la facultad 10 y algo de la noche, veo un montón de gente encapuchada afuera, y le digo cuando entro a los demás: no sé qué estará pasando, que hay un montón de gente con pasamontañas. A los 2 minutos lo teníamos adentro. Muy violentos, bueno, nos cargaron a todos. Yo pensé que era todo, me entero como a los 30 años después, en un colectivo de una gente de Mendoza que venía a visitar los que vivían en el departamento 1, y nos llevaron al Cabildo. Y me entero después que otra gente lo cargaron en otro móvil, y decían en los handy-talk: ¿y con esto qué hacemos? No, tráiganlo porque ya tenemos problemas con la Embajada de Perú por haber matado a esos 10 estudiantes peruanos. Así que eso salvaron por los estudiantes peruanos que habían matado y las presiones de la embajada. Cuando nos dejaron en el Cabildo, por supuesto todo con los ojos vendados, nos metieron en el patio de luz y no nos habían dejado levantar ni siquiera un pullover. Estábamos en manga de camisa. Estoy hablando del 26 de julio. Pero no sentíamos frío. El hecho de estar ahí, escuchar las torturas, la gente que se quejaba, que te hacía pasar no solamente el frío, sino que en un momento pedías hasta que desaparecer de ahí de cualquier forma, porque psicológicamente es tremendo eso. Bueno, nos largan de ahí después de hacernos la averiguación de todos. Felizmente, de todos los que eran como 16 o 17, no recuerdo, no había nadie que participara en organizaciones de izquierda, así que nos largaron a todos, pero nos amenazaron que teníamos que irnos de Córdoba. Así que todos los que vivíamos juntos de Alicia no nos vimos nunca más. Nos vimos cuando llegábamos a Alicia, perdimos el contacto porque no había medios de comunicación, o sea, no había un celular, no había un teléfono, no había... Y todos disparamos de ese departamento porque nos amenazaron que a la semana pasaban de nuevo, si estaban nos liquidaban. Bueno, mi hermano debía una materia, se vino, no quería más volver. Como a los 2 meses se enteran que esa materia la habían sacado, inglés técnico estaba recibido y no sabía que estaba recibido. Y yo me fui a vivir al lado de la bajada del Pucará. Ese mismo día que me largaron de la policía, voy a rendir una materia. Cuando estaba por aprobarla me hacen una pregunta, me bochan. Cuando voy a la bajada del Pucará me agarran 2 chicos con cuchillo, me asaltan. Todo ocurrió en 48 horas, o sea que tenías que tener la cabeza más que bien para poder seguir quedándote en Córdoba. Fueron momentos tremendos, muy difícil, pero bueno, hoy estamos acá, podemos
contar todo esto a la gente más jóvenes y decirle que ojalá nunca más ocurra estas cosas en nuestro país, ni de la izquierda ni la derecha. La derecha fue tremenda, la izquierda hizo cosas lamentables, todo por el afán de llegar a un poder, pero te vuelvo a repetir, lo de los militares fue tremendo. Nunca más.